También el agradecimiento al espacio arqueológico de Nueva Gadeira, su dirección, su organización, a participar en esta jornada científica y divulgativa y cultural, es una de las tres ramas, ¿no? ¿Se me escucha bien? Si no hago uso del micro. ¿Se me escucha mejor con el micro? Igual, ¿no? A ver. Bueno, pues parece así un locutor de televisión que voy a entrevistar a alguien. Bueno, como les decía, el título de la charla, yo querría, antes que comenzar con los contenidos, hacer una, creo que necesaria observación. El título de la charla, como decía Paloma, se corresponde con la publicación de este libro, Gadibus Horta, Mujeres Romanas de la provincia de Cádiz, ignorada y desconocida, que viene a coincidir en el tiempo su presentación pública, lo dita el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, prácticamente con la inauguración de este espacio arqueológico de Nueva Gadeira. La inauguración del espacio nuevo arqueológico fue el 10 de noviembre y el libro se presentó el 15 de noviembre en el Salón de Grado de la Facultad de Filosofía y Letras. En ese acto yo iniciaba con lo mismo que voy a iniciar ahora. Lo primero que tengo que decir es que yo no soy un especialista en el tema o la materia y el estudio de las mujeres romanas. ¿Por qué me ocupo entonces de esto y me embarco en esta farragosa tarea de este libro, esta monografía? Bueno, yo siempre he considerado que esto es consecuencia de mi labor docente dentro del grado de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. En los últimos tiempos, el alumnado ha mostrado una cierta inquietud, un cierto interés por este tipo de materia, y yo en los últimos cursos académicos he tenido la ocasión y la oportunidad de tutorizar y dirigir varios trabajos fin de grado, varios trabajos fin de máster, e incluso una tesis doctoral que aún no está terminada con esta materia de trabajo. Eso por una parte. Y por otra parte, cuando comencé a indagar en este tema, me di cuenta que no se había elaborado ninguna monografía, ningún estudio de esta naturaleza. Es decir, había una laguna historiográfica referente a qué pasaba con las mujeres en época romana. Y no había ningún estudio de este tipo. Unida una cosa con la otra, pues me decidí a la tarea, a la aventura diría yo, porque como digo, no soy especialista en la temática, de componer este libro. Dicho lo cual, en la exposición que voy a seguir, vamos a primero hacer una aproximación al contexto histórico y cultural en el que viven estas mujeres de época romana. Fundamentalmente hablaremos de cuáles son las características generales de la población femenina para enmarcar la cuestión y particularmente yo me detendré en definir cuál es el estereotipo, es decir, el modelo de mujer que se apreciaba en la cultura romana y cuál es su consideración jurídica. Y una vez que hayamos visto esta parte, pasaríamos a otra en la que entraríamos de lleno a tratar de las mujeres romanas de la provincia de Cádiz, particularmente en torno a esos dos elementos, qué sabemos de ellas y cómo podemos conocerlas. Para que nos pongamos en situación, y comienzo hablando por algo que no tiene que ver con el mundo romano, me voy a ir al siglo pasado, siglo XX. En el siglo XX, la situación de la mujer no es la que conocemos hoy en el siglo XXI. No existe la paridad de derechos que existe actualmente entre hombres y mujeres. Recuerden que hasta la Primera República, y por iniciativa de Clara Campoamor, que es política, filósofa, abogada, no se concede el derecho al voto a las mujeres. Recuerden también que hasta el año 1971 era necesaria la autorización de un familiar varón para que una mujer pudiera tener una iniciativa empresarial. Y recuerden también que hasta finales del siglo XX la principal ocupación de las mujeres en la España del siglo XX ha sido la labor doméstica. Si tenemos en cuenta esta perspectiva, podemos hacer una imagen o una idea de qué pasaba con las mujeres en época romana. Si esto que he comentado era la realidad de la España del siglo XX, imaginen ustedes cuál era la realidad de las mujeres de la Roma del siglo I y del siglo II, que es de las que vamos a hablar fundamentalmente, ya siempre en contexto alto imperial, por tanto, en nuestra era. Dicho esto, para hacer una aproximación a este contexto histórico y cultural, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es qué tipo de sociedad es la sociedad romana. Y la romana es una sociedad patriarcal, eminentemente viril, hecha por hombres y pensada para y por hombres.
Esa es, de entrada, la situación en la que nos movemos. Al punto que, por ejemplo, en la historiografía griega del siglo IV a.C., ahí tienen unos ejemplos de Jenofonte en un tratado de agronomía que se llama Económico, o de Aristóteles, mentor de Alejandro Magno, gran filósofo, a la mujer se la estima como un ser humano imperfecto. Esa es la definición que tiene la mentalidad grecorromana clásica, la mujer, un ser humano imperfecto. Si leemos el pasaje de Jenofonte, que es el que tienen en la parte superior, Jenofonte va a llegar a decirnos que prácticamente por voluntad divina, es el argumento que se va a utilizar, que por voluntad divina hay dos elementos en la sociedad, hombres y mujeres, y cada uno de ellos tiene un campo de actividad concreto. De manera que la esfera natural del hombre será cualquier tipo de actividad que tenga lugar fuera de la casa, y el hábitat natural de la mujer será la casa. Eso es final del siglo V a.C., comienzos del siglo IV a.C. Más claro todavía y más rotundo es lo que nos dice Aristóteles en esas dos obras que están dedicadas al estudio de las especies animales e incluye entre ellas a la humana. Y cuando habla de la humana nos dice, y es que las hembras son más débiles y frías por naturaleza y hay que considerar al sexo femenino como una malformación natural. Esto lo dice Aristóteles, siglo IV a.C. Luego, en la siguiente obra que tienen más abajo, Investigación sobre los animales, pues completa la alusión, pues infravalorando a la población femenina. Esta es la mentalidad que funciona también en Roma. Esta es la mentalidad que vamos a seguir observando en el siglo I y en el siglo II después de Cristo. Les pongo un ejemplo. A pie de transparencia, tienen una obra de alguien bastante conocido, el célebre médico Galeno, que vive en el siglo II después de Cristo, una obra que se llama Sobre la utilidad de las partes del cuerpo humano, y que viene a repetir lo que estos griegos decían en el siglo IV a.C., pero ahora lo dice en el siglo II ya después de Cristo. Y nos dice, pues bien, de la misma manera que el hombre es el más perfecto de todos los animales, así, por esto mismo, a su vez, el varón es más perfecto que la hembra. Se reitera, por tanto, la imagen y consideración de la mujer como un ser humano imperfecto. Esta es, de entrada, la primera idea que tenemos que tener en cuenta. En segundo lugar, en el mundo romano tiene un peso importante la tradición, lo que en términos latinos conocemos como el mos maiorum, la costumbre de los antepasados, que sería la traducción literal de esta terminología. En base a esta expresión del mos maiorum, se organiza la sociedad romana y se atribuye a cada individuo un rol, un puesto en la sociedad. La mentalidad romana construye, por tanto, un puesto concreto también para la mujer. Dentro de la tradición romana hay una definición concreta de la mujer romana y tiene que ajustarse ella a los preceptos de este mos maiorum. ¿De acuerdo? Un tercer elemento. En relación con el anterior, el rol femenino va a quedar condicionado, por tanto, por su sexo. La propia jurisprudencia romana, como podemos leer en este pasaje de un jurisconsulto de final del siglo II de nombre Papiniano, pues reconoce que efectivamente la situación de las mujeres es peor que la de los hombres. Y esto es así porque a la mujer se le atribuyen una serie de características que la definen de una determinada manera desde el punto de vista intelectual, físico, mental y jurídico, y que la condicionan, por tanto. Esta es la situación en la que se encuentran estas mujeres que viven en este contexto de época romana. Cualquier mujer que escapara a esos preceptos, que ahora vamos a ir viendo cuáles son, estaría mal vista, mal considerada. Es decir, estaría mal visto que una mujer desempeñara tareas propias de un hombre, labores propias o atribuidas habitualmente a los hombres. Esto también explica el por qué es más complicado, como ahora veremos, que encontremos noticias de naturaleza epigráfica, por ejemplo, en referencia a las mujeres que indiquen su profesión, porque la profesión no es una seña de identidad de la mujer. La mujer no trabaja, la mujer, sus labores están en la casa. ¿De acuerdo? Otro elemento a tener en cuenta, hay una tipología diversa de mujeres romanas. No es correcto hablar de la mujer romana. Hay que hablar siempre de las mujeres romanas. No hay una única forma de expresión de lo femenino. Hay diferentes tipos de mujeres. Y eso hay que tenerlo en cuenta.
No es lo mismo ser la emperatriz que ser una esclava. Ser una peluquera que ser una mujer de un senador. Ser libre que ser esclava. Esto, por otra parte, me viene bien para comentarles que la diferencia de trato que va a haber entre el hombre y la mujer hay que marcarla también en la mentalidad romana, que la mentalidad romana construye su sociedad, a diferencia de la nuestra, que se construye en base al principio de la igualdad, en base al principio de la desigualdad. En el mundo romano funciona la sociedad en base al principio de la desigualdad. Por eso hay libres y hay esclavos. Y no hay discusión. Nadie cuestiona en el mundo antiguo ni en el mundo romano la esclavitud. Por eso hay ricos y hay pobres. Por eso hay personas que tienen todos los derechos porque son ciudadanos y personas que no tienen porque no son ciudadanos. Y esta oposición que se fabrica desde el punto de vista social, económico, político, se da también en la cuestión de género, de manera que al hombre se contrapone a la mujer o a la mujer se contrapone al hombre. Son seres diferentes. En todo caso, como digo, insisto, hay que hablar siempre de mujeres romanas, porque no todas son iguales, aunque a todas les une una misma cosa. Todas son jurídicamente inferiores al hombre, por estas condiciones que ahora veremos que la tipifican y la condicionan desde el punto de vista jurídico, mental, intelectual, físico, social, pero todas les une esta misma situación. Por ser mujer es inferior al hombre. El sexo femenino, por tanto, condiciona esto y además lo certifica la propia jurisprudencia y legislación romana, que así lo reconoce. Por ejemplo, aquí en este pasaje de Ulpiano, que es un jurisconsulto del siglo II, nos dice: muchas veces deberá, se refiere al procónsul, un gobernador provincial, también dar abogados a los que los pidan, a las mujeres o a los pupilos o a los que por otra razón no se valen por sí mismos. Es decir, está colocando en el mismo cajón desastre de personas que precisan el amparo de un tercero a las mujeres, junto a pupilos, personas que no se valen por sí mismos, los que no están en su juicio. Esta es la situación que nos encontramos. Añadamos a esto que acabamos de comentar un par de cuestiones más. Hay, como era de esperar, mayor información sobre las mujeres de la élite. Abunda más la documentación, siendo limitada, como ahora veremos, sobre aquellas mujeres que pertenecen a las capas sociales de la sociedad, a la élite aristocrática romana, que sobre cualquier otro tipo de mujer. Como otra particularidad, en general, se trate de mujeres de la élite o mujeres de los grupos sociales más deprimidos o de esclavas directamente, la información que tenemos no se la debemos a ellas, no proviene de ellas. La voz de la mujer no nos llega. El punto de vista del mundo es el punto de vista masculino, no el punto de vista femenino. La voz que nos llega de la mujer es siempre indirecta, a través de un tercero que es un hombre y además de la élite, que es justamente la que construye el mos maiorum, la que determina cuáles son las pautas de comportamiento que uno tiene que seguir. Es decir, la clase aristocrática romana acaba imponiendo sus valores a todo el conjunto de la sociedad romana. Son los que valen. ¿De acuerdo? Y es de esta élite aristocrática masculina de la que a nosotros nos llega la información que podamos tener sobre las mujeres de época romana. Básicamente de ellos. Lo extraordinario es que las oigamos a ellas. ¿De acuerdo? Recuerden lo que he dicho al principio. Este es un mundo hecho por hombres, por y para hombres. Y la mujer pasa a un rol secundario. ¿De acuerdo? Ahora veremos qué se aprecia en ella. Dicho esto, podemos pasar a definir cuál es el estereotipo que se define de la mujer romana. Y es un estereotipo en el que, como ahí les indico, la mujer queda sujeta a pautas y comportamientos sociales y morales. Se van a valorar virtudes como la que tienen en la pantalla, en su terminología latina: modestia, castitas, pietas, pudor, pudicitia, para algunas mujeres, como puedan ser, por ejemplo, las vírgenes vestales, también las virginitas, la verecundia, las otras palabras posiblemente no hace falta que las traduzca, verecundia es el recato, la timitas, la timidez, las simplicitas, la veritas, todas estas son las cualidades que se aprecian que posea una mujer romana,
junto a otras como por ejemplo el Lanificium. Hemos dicho que su hábitat natural de desarrollo vital es la casa. El Lanificium es el hilado de la lana. A mí se me viene a la memoria cada vez que hablo del Lanificium una imagen que también ustedes conocen. Recuerden a Ulises, perdido vagando por el Egeo, y en Ítaca los pretendientes de Penélope deseando que se decida por uno de ellos. Y Penélope lo que hace todos los días es tejer por la mañana y destejer por la noche, en sus aposentos, en lo doméstico. Bueno, pues el Lanificium se aprecia entre las mujeres de época romana. O también la Constantia, el Obsequium, la Fides. Cuando una mujer se ajusta a todo este tipo de elementos, entre los que se cuentan además que sea usor, es decir, esposa, y mater, es decir, madre, compone el ideal de lo que conocemos como la matrona romana. Este es el modelo de mujer que se aprecia en la cultura romana, la matrona. El mundo romano elabora distintos ejemplos de matrona que tendrían que ser espejos dignos de imitación por la generalidad de las mujeres de época romana. Por ejemplo, Cornelia, la madre de los Gracos en el siglo II a.C., que además de usor y mater, fue también univira. ¿Qué significa que es una mujer? Es univira, que es de un único hombre, fiel y leal a su esposo hasta incluso tras la muerte de él y quedar viuda. Cornelia engendró 12 hijos. Se le levantó incluso una estatua de bronce en el Foro Romano por ser modelo de conducta a imitar. Esto es extraordinario, porque como acabamos de comentar, las mujeres tienen como esfera propia de su desarrollo vital la casa y el hombre la actividad pública fuera de la casa. Por tanto, que se levantara una estatua a una mujer en un espacio público como era el Foro Romano era una cosa inaudita. Y lo era, en este caso, por quién era Cornelia. Modelo de mujer para todas las demás. Usor, mater, univira. Lo mismo se podía decir, por ejemplo, de Livia Drusila, la esposa de Augusto, la primera emperatriz romana. La primera mujer también en ser considerada diva. Es decir, elevada a la condición de divina tras su muerte. La primera en tener el título de Augusta. El primero que él tiene el título de Augusto en el mundo romano, que es un título trascendente, es Cayo Octavio, el primer emperador romano. Pero la segunda persona es su esposa. Se lo lega así en su testamento, que a Livia Drusila se le dé el título de Augusta. Otro modelo de conducta apreciado por la sociedad romana. Como vemos, a pie de transparencia, les he puesto también la referencia de alguna epigrafía funeraria que se nos ha conservado para el territorio de la provincia de Cádiz, donde observamos que los dedicantes del epígrafe a la difunta alaban en ella precisamente esta condición de mater. Por ejemplo, se los leo: Cornelia Macina es descrita por quien le dedica la lápida como mater indulgentísima, usando además el superlativo, no indulgente, indulgentísima. Este es un epígrafe que tenemos en Mergablum. ¿Dónde está Mergablum? Entre Conil y Vejer. Casia Hélade se la denomina como mater piísima, en un epígrafe localizado en Asido, Asido, Medina Sidonia. O Julia IV, mater pía, en un epígrafe de Gades. O una de la que no se ha preservado el nombre, que se la define como mater dulcísima e desideratísima, en un epígrafe de Queret, en el término municipal de Queret de la Frontera. Por tanto, a estas mujeres se le está reconociendo uno de los valores que se aprecia en el Mos Maiorum romano, que la mujer sea madre. Han sido madres y en lo que queda para el resto de la existencia del recuerdo de ellas está el rasgo de la maternidad. Han sido madres. Su función, como digo, está dentro de la casa. Esta función que decía Genofonte en el siglo IV a.C., en ese tratado que llamamos económico, nos la reproduce prácticamente literal un gaditano, Marco Julio Columela, Moderato Columela, que en ese tratado de res rústica, en el prefacio, en el libro 12, viene a decir prácticamente lo mismo que 4 siglos antes decía Genofonte. Hay 2 campos de actividad. Uno está fuera de la casa y ese es masculino. Otro está dentro de la casa y ese es femenino. Han pasado 4 siglos desde Genofonte. Vamos un poco más adelante. Pasan otros 4 siglos.
y nos vamos a uno de los padres de la Iglesia, de un imperio romano ya que está cristianizándose cuando no está ya cristianizado. Y Juan Crisóstomo, que era patriarca de Constantinopla, a final del siglo IV, en un tratado en griego que tiene, y que se titula El tipo de mujeres que deberían tomarse como esposas. Nos dice, como Jenofonte en el siglo IV a.C., como Columela en el siglo I después de Cristo, que Dios, leo literalmente, asignó un papel a cada sexo. Las mujeres han de encargarse de la casa y los hombres de los asuntos públicos, de los negocios y de las actividades legales y militares, es decir, de la vida fuera del hogar. No ha cambiado nada. 8 siglos atrás, Jenofonte ya estaba diciendo esto. Han pasado 8 siglos y continúa la misma división de parcelas para hombre y mujer. Él fuera de la casa, ella dentro de la casa. Como decía, este estereotipo, que ha ido construyéndose en base a estas características, arranca desde antiguo. No es algo que encontremos, por tanto, en el siglo I y el siglo II, que es a los siglos a los que principalmente nos referimos. Ya lo podemos ver, por ejemplo, en Roma, en este epitafio de una mujer de nombre Claudia, que habría fallecido en torno al año 130 a.C., y que nos lega esto que ella misma dice de sí misma, pero que quien lo está diciendo es el que le ha dedicado la lápida. No es ella la que está hablando. Se está diciendo de ella lo que trasciende, que debe trascender de este tipo de mujer. Y nos dice el epígrafe: caminante, lo que digo es breve, detente y lee. Aquí está el sepulcro no hermoso de una mujer hermosa. Ahora entraremos también a definir el estereotipo de belleza. Sus padres le pusieron de nombre Claudia. Amó a su marido con todo su corazón. Parió a 2 hijos. De estos, a uno los deja en la tierra. Es decir, uno todavía vive cuando ella ha muerto. A otro lo sitúa bajo la tierra. Otro había muerto cuando ella estaba en vida. Fue de amable conversación y también de un andar comedido. Cuidó de su casa, tejió la lana. He dicho, márchate. Esta es la descripción que encontramos de una mujer romana vinculada a la élite, siglo II a.C. ¿De acuerdo? Esto, por tanto, va funcionando a lo largo del tiempo. Este es el estereotipo que está funcionando, que marca la trayectoria y el lugar que las mujeres acaban ocupando dentro de la sociedad romana. Pero como les decía, no solo hay un estereotipo moral, como el que estamos viendo, que además una moralidad que es mucho más rigurosa con la conducta femenina que con la conducta masculina, por distintas razones. Pero una de peso es que el linaje, la consanguinidad, se transmite por vía femenina. Por tanto, no puede contaminarse. De manera que la cultura romana será mucho más permisiva con la promiscuidad sexual del varón y no con la promiscuidad sexual de la mujer. Un hombre de la élite puede estar casado y puede tener concubinas y relaciones con esclavas. Eso está socialmente admitido. Puede tener una mujer oficial que vive con él en su casa y otra fuera de ella, o otras que son concubinas e incluso esclavas. Y esto no es objeto de crítica. Pero una mujer no puede tener concubino. De hecho, la palabra concubino no existe en latín. Existe la palabra concubinato y la palabra concubina, pero no concubino. La mujer no puede tener esta promiscuidad sexual porque contamina el linaje. ¿De acuerdo? Es mucho más estricto y más riguroso, por tanto, con su moral que con la del hombre. Y hay también, como digo, un estereotipo físico. Este estereotipo físico ya nos lo anticipa en el siglo II a.C. Publio Terelio, que es un autor de comedias, que en el siglo II a.C., además de definir a la mujer desde todos los puntos de vista que hemos visto antes de su moralidad, también nos dice cuál es el físico que la mujer debe tener, qué modelo es la que se aprecia. Lo podemos ver también en parte de esa elegía de Propercio, que es un contemporáneo de Augusto a final del siglo I a.C., que escribe ese poema. Pero lo que se aprecia en la mujer es un tono de piel pálido. Y dirán ustedes, ¿por qué el tono de piel pálido? Por la misma razón por la que los japoneses vienen aquí con una sombrilla cuando vienen de visita de turismo. Al contrario que nosotros, que el tono de piel morena significa que tenemos tiempo libre y que por tanto tenemos una cierta estabilidad económica que nos permite viajar, por ejemplo en invierno, a Sierra Nevada y está morenito en diciembre. En el caso contrario que nos ocupa, que es el mundo romano, la tez morena se relaciona con una actividad física fuera de la casa. Alguien a quien le da el sol, se le tuesta la piel y por tanto esto significa que no es de alto estatus.
En consecuencia, el modelo de mujer que se aprecia es la que tiene un tono de piel pálido. También se aprecia la extrema juventud. La mujer ideal se considera que es la que tiene 16 años. Yo tengo una niña que acaba de cumplir 16 años. Según el precepto romano, porque además también es de piel pálida, estaría encajando perfectamente en el modelo de belleza que predica la cultura romana. Extrema adolescencia. Esto también lo constatamos en la provincia de Cádiz. Luego hablaremos de una mujer, Domicia Paulina, la madre del emperador Adriano, que posiblemente se desposó con su esposo en torno a los 16 años o antes. Porque en la élite se aprecia además que haya una diferencia de edad apreciable entre el esposo y la esposa. Porque de esta manera es más factible, más segura y más cómoda la asistencia del varón, por cuanto es más fácil tener sometida a su autoridad a la mujer. Que además no es extraño que por esta diferencia de edad acabe teniendo admiración y veneración por su esposo. No es extraño que él pueda tener 40 años y se case con alguien que tenga 16, como hizo Plinio el Joven, que además se casó 3 veces y no tuvo hijos. Pero la responsabilidad de esa falta de descendencia no era suya, era de las mujeres con las que se casaban, que eran las estériles. Él no podía ser estéril, él es un varón. Las mujeres sí. Esta es, de hecho, la esterilidad es una causa de divorcio en el mundo romano para el hombre, pero no para la mujer. ¿De acuerdo? Bien, pues se aprecia, por tanto, esta extrema juventud. Y se aprecia también la belleza natural. Que la mujer no abuse de cosméticos ni de ungüentos. Nos lo dice ese pasaje de las elegías de Propercio. En todo caso, sí es verdad que en el contexto en el que nos vamos a mover nosotros, siglo I, siglo II, sí hay un cierto gusto por el uso de cosméticos, no solo entre las mujeres de la élite, sino también por el resto de mujeres. Y como en nuestro tiempo no es igual que una mujer se perfume con una colonia que ha comprado en el Mercadona que con Chanel 5. Con lo cual había diferentes tipos de perfumes y de ungüentos. Los de más calidad los usaba la élite, los de una inferior calidad otro tipo de personas. Pero en cualquier caso se aprecia que ella no abuse de los cosméticos. ¿Por qué? Pues porque se consideraba que entonces expresaba vanitas, vanidad. Y por tanto esto no encaja en el modelo de matrona romana, de ese mos maiorum, con una moral concreta. Y por otra razón, el abuso de cosméticos se vincula con personas, mujeres en este caso, de bajo estatus social. Y particularmente con un grupo, las prostitutas y las mujeres de la escena. Por tanto, el uso y abuso de este tipo de producto pues significaba que esto era una mancha, un estigma para una mujer de la élite. Y de ahí que se aprecie la belleza natural. Para el caso de la provincia de Cádiz tenemos incluso, en este caso localizado en el Gades romano del siglo II después de Cristo, en la necrópolis de Gades, se nos ha conservado una lápida funeraria que nos da cuenta de una ornatriz. ¿Qué es una ornatriz? Una ornatriz es una peluquera, una estetición. No solo se ocupa de peinar, se ocupa además de otro tipo de cuestiones relacionadas con el cuidado del cuerpo. Por ejemplo, también la depilación podría bien desarrollarla esta mujer. Bueno, pues esta turpatice, que es el nombre que nos lega esta lápida funeraria del Cádiz romano, del Gades romano en este caso, del siglo II después de Cristo, pues nos habla de que en el Gades de esa época había mujeres que se dedicaban a la cosmética y que comerciaban con ella, como sería el caso de esta turpatice. Bien, hemos descrito, por tanto, el estereotipo de la mujer, físico y moral, y por último habría que considerar cuál es su consideración jurídica. Y como hemos dicho, todas son inferiores al hombre. ¿Por qué? Pues porque se les va a relacionar a las mujeres con una terminología que es claramente despectiva, peyorativa y que las define, física y mentalmente. Entre esos títulos tenemos, entre esas palabras que se asocian a las mujeres, tenemos la infirmitas, falta de vigor, la levitas animi, una mujer que tiene un espíritu voluble, que piensa una cosa ahora o que piensa luego otra, que se deja influenciar por lo que diga un tercero. La imbecilitas, que significa que tiene insuficiencia física y debilidad de carácter e inmadurez. La fragilitas, es decir, que tiene debilidad física. Otra vez se insiste en esta idea. La imperitia, la inexperiencia, o la ignorantia, el desconocimiento.
Si todo esto lo metemos en una coctelera, nos sale la mujer romana. Le añadimos a esa coctelera la constancia, la fides, y tenemos ahora añadido a su caracterización mental y física su caracterización moral. Esto la coloca en un puesto concreto de la sociedad romana. Esto es lo que le permite al varón que ella quede desplazada de la vida pública, que no pueda ejercer cargo alguno del Estado romano, que no pueda estar sentada en las bancadas del Senado romano, que no pueda ser magistrado, que no tenga poder, que no pueda participar del ejército. De hecho, una ciudadana romana siempre es una ciudadana romana con unos derechos disminuidos. No tiene el ius honorum, no puede ser elegida, no tiene el ius suffragi, no puede elegir, y no tiene el ius militiae, no puede participar del ejército ni defender con las armas a Roma. El negativo de esta mujer, ¿cuál es? La mujer bárbara. La mujer bárbara es justamente lo contrario. Es promiscua sexualmente, se dedica a la caza, a la pesca, participa de la guerra, es líder militar. Es el negativo de la mujer romana. Pero esta de la que estamos hablando, que es la de la élite, que configura estas características, es el modelo que se aprecia. En todo caso, habría que tener en cuenta, pese a todo lo que he dicho hasta el momento, que las condiciones vitales de la mujer romana son muy superiores a las de cualquier otra mujer del contexto de la antigüedad. Hay quien exageradamente ha afirmado que hasta este tiempo que estamos viviendo, las mujeres no han tenido la cantidad de derechos que tenían en época romana, a pesar de todo lo que les he comentado. De hecho, la legislación romana le permite la capacidad para gestionar negocios, practicar liberalidades, de convertirse en empresarias y en emprendedoras. Y lo constatamos también para el territorio de la provincia de Cádiz. Puede que estas dos mujeres que pongo ahí en la transparencia, Junia Rufina en Baeloclaudia y Baevia Veneria en Gades, fueran negociatrices, es decir, empresarias. Es una posibilidad. Solo una posibilidad. Ahora les comentaré cuando hable de las fuentes que tenemos, pero el gran hándicap que tenemos es que apenas tenemos fuentes. Con lo cual, aquí hay que estar continuamente haciendo uso de la imaginación en ocasiones, de plantear supuestos, conjeturas, hipótesis, y todo esto siempre es muy resbaladizo, porque, claro, ante la falta de fuentes, ¿estamos diciendo algo verosímil o no? ¿De acuerdo? Bueno, pues estas dos en concreto pudieron resultar ser negociatrices o empresarias dentro del mundo romano. Bien, hemos descrito ya a la mujer, la tenemos ubicada en su contexto, vemos cuáles son las características que tiene, y ahora vamos a pasar a hablar de las que encontramos en el territorio de lo que hoy llamamos provincia de Cádiz. Para ello, primero tenemos que ver cuál es el contexto geográfico en el que nos movemos, qué tipo de fuentes, como antes les comentaba, podemos utilizar, y finalmente algunos ejemplos de estas mujeres. Respecto a lo primero, el contexto geográfico. Bueno, aquí tienen ustedes un mapa del Imperio Romano en torno al año 200. Es un territorio, como ven, enorme. Tenía en ese tiempo más de 6.000 kilómetros de frontera. El mundo romano de ese tiempo se está extendiendo por 3 continentes: Europa, el norte de África y la parte de lo que hoy sería el Próximo Oriente. En ningún otro momento de la historia, no lo busquen porque no hay, se da una unidad política de todo este espacio geográfico. El único momento en el que esto sucede es en época romana, en época altoimperial. Siglos I, II, III. Hasta el siglo IV, que ya comienza a perder territorio el mundo romano. Pero es una unidad política. Pero claro, es un territorio tan grande, tan variopinto, que ahí dentro puede haber diferentes realidades culturales. Esto, para lo que a nosotros nos interesa, ¿en qué se traduce? Que a la hora de definir a las mujeres romanas, tal vez hay que tener en cuenta el sustrato cultural previo a la llegada de Roma. El sustrato cultural indígena, el sustrato cultural fenicio y púnico. El problema, verlo en la documentación. En el libro yo no solo hago esta descripción que estoy haciendo ahora aquí en esta conferencia o charla, sino que también planteo líneas de investigación y trabajos posibles que se puedan hacer en el futuro, entre otros este que acabo de comentar. Rastrear a ver en el sustrato indígena y el sustrato fenicio-púnico si hay algo que ese legue al mundo romano y concretamente a las mujeres. Bien, en cualquier caso, lo que nos interesa es que este territorio tan enorme, el mundo romano de la época imperial,
lo divide en lo que llamaríamos provincias, que vendrían a corresponderse con lo que, si hablamos de la estructura político-administrativa que tenemos en España en nuestro tiempo, vendrían a ser comunidades autónomas. Si hablamos de la estructura de Europa, pues estados. Pero todos están unidos bajo la bandera y batuta de Roma. ¿De acuerdo? Es la unidad política que tiene el territorio, dentro de una diversidad geográfica, cultural, regional que presenta el territorio. Y dentro de esa división en provincias, nosotros nos ubicamos, el territorio de la actual provincia de Cádiz, en la Bética. La Bética es la denominación que adquiere el sur de la península ibérica a partir de las reformas que establece Augusto a partir del año 27 a.C. Y cada provincia del mundo romano se subdivide a su vez en conventus. La palabra conventus significa reunión. El conventus se correspondería con lo que en nuestra organización político-administrativa pudiéramos decir que son las provincias. Y en el caso que a nosotros nos ocupa, si ven la imagen, habría 4 conventus en el territorio de la Bética. El conventus Astigitanus, el conventus Hispalensis, el conventus Cordubensis y el conventus Gaditanus, que no se corresponde con el territorio de la actual provincia de Cádiz. El territorio de la actual provincia de Cádiz tendría una parte de lo que hoy es provincia de Cádiz en el conventus Hispalensis. Por ejemplo, el término municipal de Trebujena o parte del término municipal de Jerez de la Frontera. Y el resto de la provincia sí que estaría incluida dentro del conventus Gaditanus, con la particularidad que en la época romana, durante el siglo I, el siglo II y hasta el siglo III, el conventus Gaditanus, como ven, se extiende por las líneas de costa de Andalucía. Ocupaba la costa de Málaga, de Granada y de Almería. A nosotros lo que ocurre en esas 3 provincias actuales de Andalucía no nos va a interesar. Y yo el discurso lo remito a el territorio de lo que llamamos provincia de Cádiz. Aun cuando en la época romana esa realidad efectivamente no existe y lo que existe es el conventus Gaditanus. ¿De acuerdo? Dentro de este territorio, bueno, pues para su conocimiento tenemos que emplear distintos tipos de fuentes. Cuando hablamos del marco de la antigüedad, habitualmente siempre tenemos que hacer la distinción entre fuentes literarias y fuentes arqueológicas. En el caso concreto de lo que queremos estudiar, las mujeres romanas en la provincia de Cádiz, nos encontramos con limitaciones documentales. Si hablamos de documentación literaria, pues tendríamos que remitirnos a las noticias que podemos encontrar repartidas en distintos autores o griegos o latinos. También pudiéramos sumarle a estas noticias, que son también escritas, jurisprudencia y legislación romana, pero jurisprudencia y legislación romana que es general, no hablará particularmente de las mujeres del territorio de la provincia de Cádiz, hablará en general de la población femenina, pero no de las mujeres de la provincia de Cádiz, lógicamente. Y luego tendríamos noticias de carácter arqueológico, que serían las que verdaderamente a nosotros nos permiten y facilitan el estudio de la mujer romana en época romana, en la provincia de Cádiz. Es decir, que mayoritariamente las fuentes de documentación que tenemos son de naturaleza arqueológica. Y con el añadido de que básicamente estamos hablando de epigrafía, inscripciones honoríficas o funerarias. A veces una mínima lápida con una información muy sucinta, ahora vamos a ver algún ejemplo, y en otras ocasiones inscripciones más monumentales. Estas últimas, lógicamente, de alguien que tiene dinero, de la élite. ¿De acuerdo? Esta es la realidad que nos vamos a encontrar. Luego nos podemos encontrar también, ocasionalmente, alguna estatuaria, material diverso como puedan ser ajuares. No nos vale como fuente para el estudio de las mujeres romanas que vivieron en la provincia de Cádiz la moneda, porque no tenemos moneda que nos den ningún tipo de argumento para el discurso que pretendemos. Y luego también para algunas de ellas, ocasionalmente nos puede llegar a interesar alguna información papirológica, como pudiera ser el caso, que ahora veremos, de Domicia Paulina. Este sería el conjunto, pero con un importante hándicap. Es muy reducida la información que tenemos. Es muy reducida. En general esto es así siempre que hablamos de las mujeres en todo el conjunto del Imperio Romano. Cuando uno se interesa por estudiar a las mujeres de la época romana, siempre se va a encontrar con un problema de fuentes. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho al principio. Es un mundo hecho por y para hombres, donde la mujer no es protagonista. No es la protagonista de los hechos.
es el hombre. Y por tanto ella no nos lega la información nos la legan hombres y de la élite. Y a veces estos hombres, algunos son, pudiéramos decir, misóginos. ¿De acuerdo? Por tanto, este es un importante hándicap. Bueno, pues si esto es la visión general, el panorama general que tenemos para las mujeres de todo el conjunto del territorio romano, imagínense ustedes el problema, cómo se multiplica si lo que queremos es concretar en un espacio muy concreto, como es la provincia de Cádiz. De manera que todavía se reduce aún más la información y resulta absolutamente complicado hacer un estudio de estas mujeres. Esa tal vez es la razón por la que creo que nunca antes nadie había intentado hacer una obra como esta que yo aquí he presentado del Gradivus Horta, por no haber documentación y estar continuamente haciendo un ejercicio de imaginación, de suposición, conjeturas e hipótesis. Siempre intentando darle cierta verosimilitud. No podemos tampoco hacer conjetura por hacerla, sino que hay que intentar buscar un argumento que permita o apoye esa hipótesis o esa conjetura, ¿no? Bueno, pues estas son las fuentes. Y las fuentes, como digo, básicamente nos van a hablar de mujeres de pequeña... ¿Se me oye mejor sin el micro? ¿O con el micro? Con el micro. Bien. Pues estas mujeres, básicamente, las que se refieren a las que no pertenecen a la élite, como digo, la documentación es muy sucinta. Apenas el nombre, tal vez la edad y ocasionalmente, muy ocasionalmente, la profesión. Háganse la idea de que del conjunto de epitafías funerarias de que disponemos relativas a mujeres que vivieron, nacieron o murieron en el territorio de lo que hoy es la provincia de Cádiz, apenas un 2% nos dice algo más que no sea la edad y el nombre. Apenas un 2%. Aún así, constatamos oficios propios de mujeres, algunos de ellos tal vez de hombres, asociados a mujeres en esta información. Más información nos ofrecen mujeres que escapan al estereotipo. Porque claro, hemos dicho que la consideración jurídica de la mujer la coloca siempre en un rol inferior respecto al hombre. Pero no olvidemos que la historia de Roma es una historia de más de 1000 años. Y en 1000 años pasan cosas y cambian las cosas. Por lo tanto, la situación jurídica de la mujer pudo ir prosperando y mejorando conforme avanzaba el tiempo. Y de hecho, en el contexto del siglo I y del siglo II, va a ser posible que la mujer tenga más actividad y más visibilidad en la esfera de lo público. Y ejemplifica esta situación también lo que nos encontramos en el territorio de la provincia de Cádiz, donde en el mapa tenemos dispuestas los lugares en los que encontramos inscripciones monumentales dedicadas a sacerdotisas o a mujeres que fueron evergetas. ¿Qué es una evergeta? El término evergeta es un término griego que lo que nos viene a decir es que se está practicando una política de financiación de obras públicas para la localidad en la que uno vive. Política también de dádivas a la población, que son tus vecinos. ¿Con vistas a qué? A la promoción social, a la promoción económica. Por eso, aun cuando de estas mujeres que son sacerdotisas, evergetas, podamos encontrar que están ocupando un espacio habitualmente reservado para la población masculina, y se las ve y se les dedican estatuas, porque estos son pedestales los que conservamos, pero los pedestales venían acompañados de estatuas, no conservamos ninguna, pero el pedestal sí, y se le colocaba en un sitio público, se las veía, se le daba protagonismo. Pero ¿qué tipo de mujeres son? ¿Ese protagonismo lo quieren por sí mismas o es un protagonismo que el que lo busca es la familia? Es la familia la que hace uso de la mujer para, mediante, por ejemplo, el desempeño de un sacerdocio, que se recuerde qué obra pública ha financiado mi familia. Esta sacerdotisa que es de mi familia. Por tanto, sirven también a intereses familiares que pueden ser los de un padre, los de un esposo, los de un hermano. En todo caso, sobre esto volveré luego. Pero junto a estas lápidas que apenas dan información, tenemos estos otros monumentos que dan algunas más noticias sobre estas mujeres. Un añadido que dificulta la información. No tenemos ningún registro de población de época romana. No hay posibilidad de hacer ningún tipo de estadística. Esto complica y mucho la pretensión de hacer el estudio de una población y de un sector concreto de la población como sería la población femenina. A pesar de esto, se ha llegado a estimar que en este enorme territorio, en el siglo II, vivían aproximadamente entre 50 y 60 millones de personas. Imposible decir
de esos 50 o 60 millones de personas, cuántos son hombres y cuántas son mujeres. Pero si este es el global del territorio, esto significa que en modo alguno la población que vivía en el territorio de lo que es la provincia de Cádiz era una población elevada, en ningún caso. De hecho, estudios recientes sobre algunas localidades concretas, centros urbanos que fueron relevantes en la época romana, en el siglo I, en el siglo II, en el territorio de la provincia de Cádiz, demuestran que efectivamente esta era la realidad. Por ejemplo, para el caso de Astarregia, que la tienen ahí marcada en el mapa, se correspondería con el término municipal de Jerez de la Frontera. Está en lo que hoy son las mesas de Asta, muy próximo a Trebujena. Ahí se calcula que el número máximo de población que tuvo este espacio, que en hectáreas era uno de los más grandes de la provincia de Cádiz, rondaba las 10.000 personas. Imposible saber de esas 10.000 cuántas eran hombres y cuántas eran mujeres. A pesar de eso, sí que podemos indicar algunas cosas. Podemos sospechar que la población femenina es más alta que la masculina. ¿Por qué? Es que hoy en día también se da ese caso. Hay más mujeres que hombres. Por tanto, podemos sospechar que también pasó en la época romana. No lo podemos confirmar porque no tenemos fuentes documentales suficientes. Y además tengamos presente otra cosa. Todo el discurso que podemos construir lo hacemos a través de la información que tenemos, que no son todas las lápidas funerarias que habría. Y con otra particularidad, no todo el mundo se construye una lápida funeraria. No toda la población tiene una lápida funeraria. Eso también tiene un coste. Y no todo el mundo, cuando muere, procede a ello. Por cuanto esto nos limita también. En todo caso, como digo, sí que podemos intuir que la población femenina supera a la masculina. E incluso que tiene una esperanza de vida superior a la masculina. La esperanza de vida de esta época, como les digo, son 50 años. Nos vamos a la necrópolis del Gades romano del siglo I, siglo II. Y encontramos hasta cuatro mujeres en cuya lápida funeraria se dice que vivieron más de 100 años. 100 años Valeria Urbana, 100 años Valeria Logas, 102 Acilia Antuca y 103 Cornelia Fortunata. En esta misma necrópolis, el varón, y es un hecho aislado, no hay 4, hay uno, que más edad tiene, muere con 93 años. Y es algo excepcional. Evidentemente esto no es la norma, lógicamente. Estas mujeres, como se dice, se conservarían en manteca. 4 de ellas pasan de los 100 años. No sería la norma. Pero podemos intuir que ellas viven más que ellos. También por otra razón. Ellos tienen como una actividad propia la guerra. La mujer no. ¿De acuerdo? Luego, algunos elementos nos permitirían sospechar o intuir que hay más población femenina que masculina y que la población femenina puede llegar a vivir más que la masculina. En cualquier caso, cuando encontramos epígrafes, lo común es que se limite a una información muy reducida. Aquí le he puesto algunos, por ejemplo, el de Cetus, que como ahora veremos puede ser una puebla gaditana, pues simplemente nos dice Cetus cara suis annorum 14, es decir, a Cetus querida por los suyos de 14 años, aquí está enterrada, que la tierra te sea leve. Y poco más. Eso es lo que se dice de esta Cetus. Y además reproduciendo una serie de latiguillos que aparecen en todas las lápidas. Cuando es mujer, cara suis. Es decir, querida por los suyos. Si fue querida por los suyos, podemos relacionar que se ajustó al modelo de conducta que debía ajustarse. O HSE ixita es. Aquí está enterrada. O también STTL, Sictivi terra levis, que la tierra te sea leve. Es decir, son latiguillos que se reproducen hasta el infinito y que no nos dicen nada de la persona que está allí enterrada. Lo máximo, la edad. Murió con 14 años. Lo mismo puede decirse de Carpime gaditana. En este caso, la coloco aquí no porque sea un epígrafe de la provincia de Cádiz, sino porque igual que aquí viene gente de fuera, hay gaditanos y gaditanas que se van de aquí. Y esta gaditana murió en Roma. Y aquí, ahí queda recogido en un epitafio, que dice a Cárpima, una puede que puebla gaditana, tal vez no se ha conservado la palabra puebla, yo dudo que no se haya conservado, directamente creo que esa palabra no va a aparecer ahí, que pudiera ser esclava de Quius, liberto y procurador de Augusto. O Antonia Germana, de 40 años, cara suis, y ven cómo se repite esto continuamente. Es decir, además de que la información es reducida,
tiene estas características. Y esto complica y mucho la tarea, ¿no? Otro, en este caso, con el epígrafe completo, que lo que tenemos en el Museo Arqueológico de Jerez de la Frontera, donde aparece de nuevo la expresión cara suis, ixita es, aquí aparece de nuevo sisti terra levis. ¿Ven cómo se va continuamente repitiendo todo esto? En el siglo I, en el siglo II, que es la epigrafía que mayoritariamente conservamos, porque es justamente durante esos 2 siglos cuando más se estila este hábito de enterrarse y que te recuerden como una lápida funeraria. Este hábito se va perdiendo en el mundo romano a partir del siglo III por una cuestión que no tiene que ver con un lugar concreto, sino que en el mundo romano llega un momento en que la paridad en cuanto a la condición de ciudadano y de libertad de las personas que viven es tal que el emperador Antonio Caracalla decreta que todos los que sean libres tengan la ciudadanía romana. Y como esto antes era una expresión de que yo soy ciudadano romano y lo recuerdo en esta lápida, ya eso no es necesario. Y con lo cual este hábito pues, fue perdiéndose durante el siglo III. Por eso la mayor parte es siglo I, siglo II. Bien, pues vamos a ir viendo algunos ejemplos concretos. Aquí tienen varios, en este esquema. Yo las voy a ir tratando desde la parte más elevada de la sociedad hasta la parte más baja de la sociedad, porque ahí tenemos ejemplos de la élite aristocrática y ejemplos de esclavas. La primera de la que voy a hablar, siempre de todas ellas sucintamente, porque no podemos aquí extendernos, sería de Domicia Paulina, que es la madre del emperador Adriano y nacida en el Gades romano. Es la madre de un emperador. Y solamente tenemos esta noticia que tenemos en la pantalla sobre ella. Es el único dato histórico certero que tenemos de Domicia Paulina. Un fragmento de la biografía del emperador Adriano, incluido la Historia Augusta. La Historia Augusta se escribe a final del siglo IV después de Cristo. Adriano vive en el siglo II. Domicia Paulina entre el siglo I y el siglo II. Y nos dice el fragmento, porque es la biografía de Adriano. Por eso se cita a Domicia Paulina. Si no, no se hablaría de ella. La familia más antigua del emperador Adriano era procedente de Piceno, en Italia. La más reciente de Hispania, puesto que el propio Adriano relata en su autobiografía que sus mayores habían nacido en Adria, entre Rávena y Padua, actualmente en Italia. Y que posteriormente fijaron su residencia en Itálica, en tiempos de los Escipiones. Su padre fue Elio Adriano, llamado el Africano, primo hermano del emperador Trajano. Su madre fue Domicia Paulina, natural de Cádiz. Pues esas 5 palabras latinas, Mater Domitia Paulina Gadibus Horta, son las únicas 5 palabras que de Domicia Paulina tenemos en toda la documentación de Roma. No hay ninguna más. 5 palabras. 2 de ellas, Gadibus Horta, la utilicé para el título del libro. Nativa en Gades o nacida en Gades. Claro, ante una situación como esta, ¿qué podemos decir de Domicia Paulina? Si hay 5 palabras, 2 cosas son ciertas. Es madre de Adriano, se casó con Publio Elio Adriano, llamado el Africano, y tuvo un hijo llamado Adriano, que fue luego emperador. Pues eso es lo que podemos decir. Lo demás lo podemos intuir a través de ¿qué? De las personas con las que estuvieron vinculadas. ¿Qué personas? Hombres. El propio emperador Adriano y el esposo de Domicia Paulina, Elio Adriano, el Africano. Esta es otra característica que, tiene, como les decía, tiene la documentación que habla de las mujeres de época romana. No oímos sus voces. Lo que sabemos nos lleva por terceros, que son hombres. Y este es un ejemplo, el de Domicia Paulina. Domicia Paulina, que de ella se ha fantaseado. En el siglo XVI, el humanista francés Guillaume Rouillet compone una obra en la que se dedica a destacar personajes relevantes de la historia de Roma. Y menciona a Domicia Paulina y se inventa, porque esto que ven en la pantalla no existe, se inventa una supuesta moneda romana en la que, teóricamente, según el criterio clásico, esta tendría que haber sido la representación de Domicia Paulina. Pero no hay ninguna moneda que se dedique a Domicia Paulina. Se la inventa Guillaume Rouillet. Y junto a ella incluye una pequeña biografía de Domicia Paulina. ¿Y qué dice en esa biografía? Por lo que acabo de leerles. Lo que dice la Historia Augusta. Punto. Se fantasea, por tanto, con ellas. No se le ha dado protagonismo. No había, hasta que yo he hecho este libro y he dedicado un capítulo a Domicia Paulina, ningún estudio hecho sobre esta que fue mujer del madre del emperador Adriano. Ningún estudio.
nadie se ha ocupado de hablar de ella, porque hay un problema de fuentes, claro. La historiografía gaditana del siglo XVI al XIX, Agustín de Orozco, Juan Bautista Soler de Salazar, Antonio Ramírez de Barriento, Fray Esteban Rayón, Fray Jerónimo de la Concepción, Nicolás María de Cambiaso y Verde, Adolfo de Castro, mencionan a Domicia Paulina, pero no porque estén interesados en mencionar a Domicia Paulina, sino porque están interesados en prestigiar a la ciudad de la que hace la historia, que es Cádiz. Y entonces, para prestigiar ese pasado de Cádiz, vinculan a la ciudad con emperadores romanos. Y la vinculan con Adriano y con Trajano. Y entonces hablan de Domicia Paulina. Pero no son rigurosos, porque estos autores pueden presentar a Domicia Paulina no como la madre de Adriano, sino a veces incluso como la esposa de Adriano, la prima de Trajano, la hermana de Plotina. Se inventan el linaje. No son rigurosos desde el punto de vista histórico. A Domicia Paulina, en el Cádiz del siglo XIX, Adolfo de Castro, que fue también alcalde de la ciudad, intentó darle, ahora que está tan de moda cambiar los nombres de las calles, pues intentó dar el nombre de Domicia Paulina a una calle en el Cádiz del siglo XIX. Finalmente el nomenclátor de la ciudad no lo recogió. Es exactamente en la calle que hoy se llama José de Dios, próximo al mercado de abasto de Cádiz. Esa calle, la idea era que se llamara Domicia Paulina, pero no se llama así. También el ayuntamiento de Cádiz, uno de los ayuntamientos del siglo XIX, se planteó dedicarle una estatua en la Alameda Podaca, mirando a la bahía. Tampoco se le levantó la estatua. Y hoy en día, ningún gaditano sabe quién era Domicia Paulina. Todo el mundo ignora que era la madre del emperador Adriano. Nadie lo sabe. Ni una palabra sobre ella, su recuerdo o su memoria. Como digo, la única noticia, aquí les he puesto algunos, los voy a leer, algunos ejemplos de esta historiografía que habla de Domicia Paulina. No vamos a entrar en ello. Como digo, la única noticia documental es esta de la historia augusta. Pero podemos reconstruir o intentar reconstruir parte de la biografía de Domicia Paulina atendiendo a otros documentos. Eso sí, teniendo que manejar la hipótesis siempre y hacer suposiciones, pero como digo, siempre verosímiles. Uno de esos documentos es el llamado Corpus Glossariorum Latinorum, que se fecha aproximadamente en el año 138 después de Cristo. Este Corpus Glossariorum Latinorum es una compilación de escritos de la época de Adriano que seguramente fueron utilizados como material escolar. Y tienen una versión en griego y una versión en latín. Pues bien, dentro del Corpus Glossariorum Latinorum hay una supuesta carta que Adriano escribiría a su madre Domicia Paulina. Y donde vendría a decir que la añora y que la echa mucho de menos. Y además da cuenta de que pudo tener otra hermana, porque Domicia Paulina sabemos con certeza que tiene dos descendientes, Adriano y una hermana de nombre Elia Domicia Paulina. Pues bien, en carta supuesta del Corpus Glossariorum Latinorum se nos dice que además habría una tercera hija. ¿Es real o no? No lo sabemos. Esto es importante, ¿por qué? Porque la última noticia que tenemos de Domicia Paulina es la que da la historia augusta, y la historia augusta se nos dice que su marido, Publio Helio Adriano Africano, muere en el año 85 y que Adriano queda huérfano y se le pasa la tutela a Trajano. Pero huérfano de padre, porque no se nos dice nada de qué pasa con Domicia Paulina. Es decir, en el año 85 después de Cristo, cuando muere su esposo, ¿ella está viva o ha muerto? No se nos dice nada, podemos pensar las dos cosas. Pero nos encontramos que en el Corpus Glossariorum Latinorum se nos da cuenta de que hay un tercer descendiente. Los dos primeros nacieron antes de que falleciera Publio Helio Adriano Africano. Esto significaría, por tanto, que pudo volver a casarse, que sobrevivió a su esposo y que tuvo otro descendiente. Lo dejo ahí. Otra cuestión. El Papyrus Fayum 19, también del año 138. Esta es otra supuesta carta que Adriano dirigiría al que le sucederá en el trono, que es el emperador Antonino Pío. Y en esta carta, ¿qué es lo que viene a decirle? Que él se encuentra en la edad en la que murió su madre, 62 años. Esto significaría
que habría sobrevivido a su esposo, a Publio Helio Adriano Africano. Y sería factible, por tanto, que hubiera tenido otras nupcias y otra descendiente. Y la última noticia, el llamado Testamentum da Sumi, que es un documento epigráfico que es un testamento. Y se ha vinculado con uno de los beneficiarios de lo que se estipula en el testamento a la persona de Domicia Paulina, porque se nombra a otra Domicia, una Domicia Lucila, que para algunos es Domicia Paulina. Este Testamentum da Sumi se fecha en el año 188. Es decir, podemos reconstruir una hipotética biografía de Domicia Paulina que nos lleve a hablar de ella más allá del año 85, que es cuando fallece su marido. Y que nos dé paso a pensar que pudo casarse y tener otro hijo. O otra hija en este caso. Porque el Corpus Glossarium Latinum nos dice que hay una tercera hija. Este sería el linaje de Trajano, el que tiene la parte superior, el linaje de Adriano, el que tiene la parte inferior. Los dos emparentaron porque finalmente Adriano se casa con la que era sobrina nieta de Trajano, Vivia Sabina. Y son dos posibles reconstrucciones de la trayectoria biográfica de Domicia Paulina. En la que tienen en la parte superior nos contentaríamos con la referencia más factible, la que sería más sencilla de aceptar, que ha muerto antes de que su esposo muera en el año 85 o que muere poco después de que él haya muerto. Y la segunda, que sería la más atractiva, con todos los componentes que antes le he comentado, es que se haya casado con este Publicius Calvisius Tururrusus, que es otro de los beneficiarios, y que se ha casado con una tal Domitia Lucila, que podría ser Domitia Paulina Lucila. Si esto fuera así, Domicia Paulina no solo sería la madre de un emperador, Adriano, sino la abuela de otro, Marco Aurelio. Pero no deja de ser una hipótesis. Podemos darle crédito a la que estoy describiendo o no. No lo podemos demostrar documentalmente. Pero pudiera darse el caso, ¿no? Que estemos hablando de una mujer de la élite de categoría ecuestre, casada con un individuo de categoría senatorial, él de Itálica, ella de Gades, que por intereses comunes, porque son de la élite, acaban casándose. Él cuando tenía aproximadamente unos 30 o 30 y tantos años y ella entre 15 y 20. Y muere, supuestamente ella, antes que él, con poca edad. Esto es otro argumento que manejaríamos para dar crédito a la posibilidad de que estuviera viva. Hemos visto que la esperanza media de vida son 50 años. Y cuando en el año 85 muere Publio Helio Adriano el Africano, ella tendría como mucho 30. Estaría en edad de concebir, en edad dentro de la esperanza de vida que tenía la gente en la época. Y además todas las mujeres que están en el entorno, Plotina, Sabina, Matidia, todas sabemos que viven 50 o 55 años. Con lo cual es otro argumento más que pudiéramos sumar. Bueno, esto es lo que podemos decir de Domicia Paulina. ¿Se lo pueden creer o no? ¿No lo podemos creer o no? No tenemos manera alguna de demostrarlo. Bajamos un escalón y vamos ahora a la élite a la que antes me refería. Estas que pasan a ser sacerdotisas y evergetas dentro de sus comunidades cívicas y que por tanto acaban desempeñando un rol importante y tienen visibilidad en sus comunidades, a las que se le dedican monumentos en los que va una estatua de estas personas. Es difícil saber si estos monumentos son honoríficos o funerarios. Depende de dónde estuvieran colocados. Si están en un foro, es un monumento honorífico sin ningún tipo de duda. Si está en un lugar sagrado o religioso, pudiera ser un monumento funerario, pero no lo podemos saber porque no siempre el texto de la inscripción nos lo dice. Y por tanto aquí de nuevo tenemos que hacer conjeturas. En todo caso, son varias. Este en concreto se nos ha perdido. Este se localizaría en Saepo, una tal Pomponia Rosiana, que nos dice el texto que fue sacerdotisa perpetua de los divinos y divinas, se supone emperadores. Saepo sería Algodonales, Sahara de la Sierra, aproximadamente. También hay quien la ha relacionado con Cortés de la Frontera, con lo cual nos saldríamos de la provincia de Cádiz. Este epígrafe se nos ha perdido. Tenemos noticias de muchos epígrafes porque nos lo dan cuenta de ellos la historiografía gaditana del siglo XVI, del XVII, del XVIII y del XIX, pero no ha llegado a nuestro tiempo. Este sería el caso de uno de ellos. Este sí lo tenemos. Este está en el Museo Arqueológico de la Plaza Mina en Cádiz, el dedicado a Alfia Domitia Severiana.
aquí también hago un inciso. Prueba de que esta no es una mujer cualquiera es que tiene 3 nombres. Normalmente, la información que se refiere a mujeres solamente habla de 2 nombres, el nomen y el cognomen, que son los que hablan de la filiación familiar. Pero en este caso hay 3, Alcia Domicia Severiana, praenomen, nomen y cognomen. Los 3 están aquí. Y esta fue Flamínica Perpetua en Barbésula. ¿Barbésula dónde está? En lo que hoy es el término municipal de San Roque. Y como ven, lo que conservamos es el pedestal. La estatua se ha perdido, pero tiene una cierta riqueza ornamental. Y luego está lo que de la sacerdotisa se nos dice en el texto. Y que lo que aparece aquí es muy común a todas estas inscripciones. En ninguna de ellas aparece ni la figura de un esposo ni la figura de un hijo. Siempre aparecen ellas y puede que aparezcan padre, madre, hermano. Esto a mí me da que pensar que es factible que estas mujeres desempeñen el cargo sacerdotal a muy temprana edad, adolescentes o niñas, cuando todavía no han sido madres. Porque no olvidemos que uno de los elementos que se valora en las mujeres es que sean madres. Aquí no se habla de ellas para nada de maternidad. No obstante, en el lateral de este pedestal, que es el que tenemos aquí, hay una escena de maternidad. Hay una mujer con un niño. Esto se ha interpretado que es una referencia al reciente alumbramiento de una hija por parte de la emperatriz Faustina la Menor. Pero hay quien opina que esa es Alcia Domicia Severiana con un hijo y está dando gracias en el pedestal por haber sido madre. Pero no hay referencia ni a esposo ni a hijos. Como digo, esto es algo muy común en estos pedestales. Este otro es el de Postumia Norata, en Ocuri. Por cierto, mañana, que es 11 de mayo, en Ocuri, en el yacimiento de Ocuri, se hace una recreación histórica de época romana. Se visita el yacimiento y se hace una recreación. Y en la recreación hay una vecina de la ciudad de Ubrique que se disfraza de Postumia Honorata, esta sacerdotisa, y cuenta la historia del yacimiento de Ocuri. Si van ustedes al yacimiento de Ocuri, el vídeo explicativo del yacimiento lo cuenta una sacerdotisa que es Postumia Honorata. Esta es una diferencia entre Postumia Honorata y Domicia Alcia Severiana. A esta última no la conoce nadie. A Postumia Honorata sí que se la conoce en Ubrique. Pero yo estimo que esta era una niña cuando fue nombrada sacerdotisa. Tampoco sabemos por cuánto tiempo dura el sacerdocio. Hemos de suponer, por lo que dura el sacerdocio masculino, que era 1 año. En cualquier caso, sabemos que esta muere temprano porque este monumento sí es funerario. Y está el nombre del padre, le sobrevivió el padre. Luego ella murió muy joven. Y si murió muy joven y desempeñó el sacerdocio, lo tuvo que hacer a temprana edad también. Pero como ven, siempre estamos haciendo hipótesis, siempre construyendo hipótesis. Podríamos ver otros casos, hay hasta 6 sacerdotisas constatadas en el territorio de la provincia de Cádiz. Todos estos datos que les estoy dando nos dicen otra cosa de la provincia de Cádiz en época romana, y es lo arraigada que está la cultura romana en el mundo de la provincia de Cádiz, en tiempos romanos. Es un territorio profundamente romano. Se dan todos los tipos de sacerdotisas que podían darse. Sacerdotisa perpetua, sacerdotisa, flamínica perpetua, flamínica. El único tipo que no se da es la flamínica provincial, y porque esto es extraordinario y solamente hay una constatada en toda la Bética. Pero el resto de posibilidades de sacerdotisas aparecen. Aparecen oficios, aparecen la referencia a evergetas. ¿Por qué? Porque aquí éramos casi más romanos que los propios romanos. Profundamente arraigada aquí la cultura romana. Este es un descubrimiento arqueológico muy reciente, el de Junia Rufina. La estatua se descubrió en una prospección arqueológica en el año 2001, y allí estaba puesta en el Centro de Interpretación de Bailo Claudia. Pero en el 2018 apareció esta inscripción con apliques en bronce que nos dice Dis manibus Juneae Marci Filiae Rufina, a los dioses manes de Junia Rufina, hija de Marco. Esta no era una mujer cualquiera. Se ha relacionado ya la estatua con la inscripción, que aparece en un conjunto monumental, una necrópolis monumental, un mausoleo,
en la puerta de Cartella de Bailo Claudia. Esta mujer no era una cualquiera. No lo he dicho antes, pero todas estas son de la élite, evidentemente, y tienen riqueza. ¿De dónde les viene el dinero? Pues posiblemente porque están vinculadas a actividades mercantiles que rentan. Por ejemplo, el comercio de aceite. Eso es seguro para el caso de Alfiadomisa Severiana, porque tenemos en el monte Testacho de Roma atestiguados restos de ánforas que hablan de los familiares que aparecen mencionados en la inscripción que hemos visto. Luego su familia se dedicaba al comercio del aceite y esto le daba dinero y le permitía el ascenso social y la promoción. En el caso de Junia Rufina no tenemos nada, pero yo pienso, hay factorías de salazones en Baelo Claudia. Esta mujer no es una mujer cualquiera. Tenemos una estatua que la representa de una manera muy concreta vestida, que perfectamente pudiera ser la de una sacerdotisa. Luego pudo ser sacerdotisa y pudo ser evergeta y pudo ser negotiatriz. En todo caso, lo que es claro es que en Baelo Claudia le rinden honores. No es una mujer cualquiera. Pero de nuevo, hipótesis. No tenemos documentos que nos los permiten confirmar. Bajamos por último un escalón ya a las mujeres de menor estatus social y, por ejemplo, para el caso del Gade romano, uno de los oficios que aparece atestiguado es el de médica. Una tal Julia Médica, de la que únicamente sabemos que era eso, médica, y que era muy querida por los suyos. Tal vez este Lucio Filiae, y su padre se llamaba Lucio. Poco más. ¿Qué profesión médica desarrollaba esta mujer? Pues hemos de pensar que fundamentalmente, por ser mujer y dedicarse a la medicina, la ginecología. Por tanto, aquí estaremos hablando sobre todo de una obstetris, una comadrona, porque estaba mal visto que fueran hombres los que atendieran a las parturientas. En todo caso, no es obstetris el término que aparece, aparece médica. Y si aparece médica, pudo ser algo más que una obstetris. Dedicarse a algo más que simplemente atender a parturientas. Estamos en un sitio, Chiclana, donde aquí hemos constatado en una lápida funeraria la presencia de un ocularius, un óptico, pero varón. Es decir, la medicina parece que sí que es algo que se cultiva en el territorio. Y esta Julia Médica pudo ser, efectivamente, médica. Aquí tenemos otra. Este está en el Museo Arqueológico de la Plaza Mina, Secundila, el otro también, que es una nodriza. La élite romana, las familias romanas, suelen dedicar la crianza de su prole a nodrizas que son esclavas. Recordemos que Estrabón nos dice que en el siglo I había aproximadamente 500 personas de categoría ecuestre en el Gades romano. Por tanto, potencialmente habría una importante cantidad de familias que harían uso de los servicios de nodrizas, en las que se apreciaban, entre otras cosas, su edad. Tienen abajo un pasaje, que no lo ven desde ahí, pero que es un fragmento del Tratado de Ginecología de Sorano de Éfesos, que es un personaje que vive en el siglo II después de Cristo, y que aquí nos describe cuáles son las características propias apreciadas en una nodriza. Y entre otras cosas nos dice que tiene que tener entre 20 y 40 años. La lápida que aquí tenemos nos da cuenta de una mujer que fallece con 25. No lo pueden apreciar también muy bien, o tal vez sí, pero en el centro de la lápida, en esta parte central, parece que se le ha añadido a posteriori, una vez que ya está puesto el resto de términos, secundila, annorum, nutris, lada, cara suis, ixita esit, viterra levis, una palabra, que es nutris. Posiblemente porque la familia con la que trabajó y crió a este tal Annio, en agradecimiento, añade la categoría profesional que tenía, porque ella seguramente es una esclava. Pero al menos queda constancia de que fue una nutris. ¿De acuerdo? Sería otro oficio que tendríamos atestiguado en la provincia de Cádiz. Siempre los tenemos atestiguados en el mismo sitio. Gades, en ningún otro sitio. Hemos visto una ornatriz, hemos visto una médica, hemos visto una nutris y también suponemos que hay puellae gaditanae. Las puellae gaditanae son bailarinas, mujeres de la escena. Pero la puellae gaditanae es algo más, es una categoría de bailarina. Es decir, que se convirtió en un tipo de baile muy concreto. Salvando las distancias, yo las identificaría con lo que hoy podría ser una gogo de una discoteca
o una que hace un baile de striptease, porque era un baile sensual. Esa era la característica de estas mujeres. Usaban también castañuelas. Y el resto de epigrafía funeraria que se nos ha preservado para la necrópolis del Gade romano nos da cuenta de una serie de nombres que se han vinculado con Puella y Gaditanae. Y más concretamente una, que es una que en la epigrafía aparece como Talusa, que se ha relacionado con una Teletusa, que Marcial dice que era una mujer que se dedicaba a estos menesteres en Roma. Por tanto, tiene crédito pensar que estos nombres son de Puellae Gaditanae. Esto nos lleva a hablar de la relación del territorio con ese sustrato cultural fenicio-púnico que comentaba antes, porque fue común en el mundo fenicio-púnico la prostitución sagrada en templos como el de Astarte, y uno había en Gades. Tal vez estas Puellae Gaditanae serían herederas de estas otras sacerdotisas, ejercerían esta profesión. Bueno, pues de nuevo sería para el Gades romano. Bueno, en definitiva, estas serían las características que presenta la documentación. Aquí tenemos otro oficio, Baevia Veneria, que fue purpuraria, puede que una empresaria del tejido de la púrpura, o simplemente una tintorera, pero pudiera ser que algo más que una tintorera, también en el Gades romano. Bueno, todas estas son las categorías de mujeres que podemos encontrar y que afirman que el territorio es profundamente romano. A modo de conclusión, le leo la transparencia para el que no la vea. En el territorio gaditano arraigó, como decía, profundamente la cultura romana. Ejemplo de ello es la existencia de datos sobre las diferentes categorías socioeconómicas que presenta la población femenina que constata el registro documental preservado. Tenemos ejemplos de categoría ecuestre, posiblemente Domicia Paulina, de categoría senatorial, de categoría municipal, como sería Alza Domitia Severiana, población común, libres, libertas y esclavas. Escasez de fuentes documentales referentes, todas ellas casi en exclusiva, al siglo I y II. Mayoritariamente se trata de epigrafía, funeraria y honorífica. Hay, por tanto, limitaciones para el estudio y la investigación histórica, y en todo caso se puede afirmar que las mujeres alcanzan visibilidad y protagonismo en el área gaditana, bastante más de lo que inicialmente a priori uno pudiera pensarse. Dicho esto, finalizo. No podemos hacer ningún relato histórico, y esto suele olvidarse bastante, si no tenemos en cuenta la población femenina, porque al menos representa el 50% del total de la población. Cualquier relato que no la trate es incompleto. Necesariamente hay que incluirla en el relato histórico. No puede ser de otra manera. Esta es la tendencia que ahora se impone en la ciencia histórica. Se acaba de publicar en marzo de este mismo año un libro que se llama La historia de Roma a través de la biografía de 21 mujeres, de Emma Souto. Es ver la historia a través de las que no han sido protagonistas de la historia, la población femenina, relegada a un rol secundario por su condición sexual, por esta mos maiorum que crea la élite aristocrática romana. Y por último, como historiador, además de tener en cuenta a este segmento importante, en número aunque sea, de la población, cuando un historiador se encuentra el nombre de un personaje en una fuente literaria o en un epitafio funerario, ese nombre merece ser tratado con cierto respeto, porque no es Batman ni Superman, no es Caperucita, no es un personaje de ficción, ni es un personaje legendario. Fue una persona de carne y hueso, que tuvo exactamente las mismas necesidades vitales de cada uno de nosotros. Por tanto, como mínimo, se les tiene que tratar con un cierto respeto y no utilizárseles como en otras ocasiones y oportunidades se les usa. Bueno, pues hasta aquí mi intervención, ya quedo a su disposición para responder a las preguntas en la medida que pueda. Si hay alguna pregunta, pues es el momento. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere el micrófono. Bueno, creo que se me escucha. Buenas tardes, Jesús Luis. ¿Qué tal? Me llama mucho la atención que no hayas pronunciado a la familia de los Balbos. No existe información, porque los Balbos
ciudadanos romanos desde... No hay datos de población femenina ligada a los valvos, no, pero sí hay algunas hipótesis que vinculan a Domicia Paulina con los valvos. Eso sí es cierto. Pero en un periodo muy anterior al que ella vive, es decir, sería vínculos con ancestros de Domicia Paulina, pero no con ella. Pero siempre en un terreno hipopético. Ni fuente literaria, ni epigrafía, ni nada No, parecido. tampoco. Sin embargo, sí, si vemos este nombre, Baevia Veneria, el nombre viene a recordarnos tal vez a ese de los valvos, ¿no? Tal vez no lo recuerde, pero esta mujer pudo ser una esclava. De hecho, el epígrafe es muy curioso porque cuando habla del hijo, que también está muerto, dice que a la edad de 1 año y 6 meses y 3 meses, lo llama Baevius Venerosius. Es muy llamativo porque está teniendo como apellido, por decirlo así, el de ella. No hay referencia a una persona, a un esposo. Posiblemente este hijo es ilegítimo y tal vez yo en el libro planteo la posibilidad, por el nombre de Veneria, que se vincula también a Venus y Venus a la prostitución, que tal vez ella estuviera ligada a algún templo romano donde hiciera la prostitución, abandonara esa actividad, tal vez embarazada, y tuviera este niño y se dedicara a la tintorería. Pero bueno, esto es hablar por hablar, porque claro, no estábamos allí, ni hay documento que nos lo diga. Pero lo cierto es que de los valvos no hay nada. ¿Ninguna otra pregunta? Solamente comentar que escuchándote al principio de la primera parte de la exposición, cuando has presentado ese corpus en el que está integrada la figura femenina en el mundo romano, me viene todo el rato también la imagen que transmite la literatura, y en concreto me estaba viniendo Ars Amatoria de Ovidio continuamente. Claro, Ovidio, no hay que olvidar que Ovidio fue mandado al exilio por Augusto, tal vez por el escándalo que suscitó la composición de esta obra del Ars Amandi o la Ars Amatoria, pero hay también quien dice que es que conspiró contra el emperador, ¿no? Que se puso de acuerdo con Julia, con la hija de Augusto, y que conspiraron. En cualquier caso, Augusto cortó por lo sano, a ella la mandó a una isla desterrada, exiliada, y a él al exilio en lo que hoy es el Mar Negro. De hecho, allí muere, muerto de pena, Ovidio. De hecho, él tiene una obra que son los Fasti, que teóricamente iban a ser 12 libros, uno por cada mes del año, y se quedó en 6 porque no fue capaz, una vez que lo mandó al exilio Augusto, de escribir una sola palabra más, porque estaba deseando volver. Claro, para un romano que lo manden al exilio era muy gordo, ¿eh? Sí, en concreto en el libro este es por indirectamente esa otra realidad de la mujer a través de ese libro, que contrasta mucho con la realidad jurídica, cultural, ¿no? Es importante también, el Ars Amandi también es importante porque Ovidio, que viene a dar como consejos de cómo enamorar y enamorarse, entre otras cosas, habla de cómo se cartea hombres con mujeres, y esto también es importante, porque claro, esto significa que estas mujeres saben leer y escribir. Claro, son de la élite. Hablan del mercado, como... O sea, bueno, claro. Sí, pero es bastante curioso. El Ars Amandi es bastante curioso desde ese punto de vista porque nos da pistas de algunas cosas que a lo mejor no solemos reparar en ellas, como que la población femenina, al menos la que está vinculada a la élite, se instruye y se educa en la domus, claro. No fuera de ella. ¿Por qué? Porque la escuela no tiene acceso a las niñas. Hasta los 7 años como mucho, y luego ya a sus labores, porque su vida está enfocada a la vida doméstica, no a la vida pública. Es la razón por la que en las escuelas superiores romanas lo que encontramos son solo hombres, porque están preparándose para la vida administrativa y vida pública, y ahí se están instruyendo. Claro, no olvidemos que a diferencia de nuestros días, y una enorme diferencia entre el mundo romano y el nuestro, los políticos, el arma que tienen es la oratoria. Saben hablar y sin papeles. Los nuestros no. Entonces se instruían y se les preparaba para eso. Pero a la mujer no. ¿Por qué? Porque la mujer no va a tener esa oportunidad de desarrollar la oratoria en un acto público, porque la vida pública no es para ella. Pero sí se puede instruir en la domus, pero claro, siempre siendo de la élite. Porque claro, pensemos una campesina, ¿de qué le vale escribir y leer?
¿Su preocupación cuál es? ¿Intelectual? No. Su preocupación es que como todos los días. De eso yo en el mundo romano, haciendo un chiste que a los alumnos, siempre digo que hay dos tipos de personas. La que se levanta por la mañana y dice a ver qué voy a poner de comer, porque puede elegir. Y la que se levanta y dice a ver si como. Claro, es la distinta situación que tiene la población en el mundo antiguo. Hoy tenemos muy fácil el frigorífico en casa y sacamos la comida, pero los romanos no era así. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues esperaros que le vamos a dar un detallito a José Luis, que tenemos aquí preparado por su participación, que le ha hecho la empresa, nuestra empresa y el ayuntamiento. Muchas gracias. Por su participación. Bueno, pues yo agradeceros la invitación. Sí, le iba a regalar igualmente al espacio arqueológico de Nueva Gadeira un libro para que lo tenga aquí en la biblioteca del yacimiento. Si queréis, pues nosotros estamos haciendo una pequeña biblioteca ahí, pues ya sabéis que está aquí, si alguien quiere venir a También verlo. lo tenía a la venta en la librería, supongo, porque En Cari, en Quórum. en yo Quórum, lo vi en Manuel de Falla también está. Eso. En el servicio de publicación de la Universidad de Cádiz directamente en Doctor Marañón, también allí lo pueden adquirir. Pues nada, muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. Y yo con lo que digo. Que lo dejaremos aquí el otro, después pensaré, yo quiero un... Pues nada, está muy bien, ¿no? Muy interesante, la verdad es que me ha encantado, ¿no? Yo también te lo voy a dar. No tienes que firmar, Bueno, sí que lo firmo. que no puede ir a la presentación tuya porque me pilló con una de las... Lo hablé con Mercedes. Pero que te pongo... Soy Ana. Sí, pero te voy a poner algo más, ¿no? ¿Qué? Que te voy a poner algo más. Te voy a poner no solo cara suya. Lo utilicé con Mercedes para Valo Claudio, tu libro. Para juntos, vamos. Para cuando la visita de Valo Claudio, presentarle la memoria. Ya con eso cerramos esta temporada. Ahí, muchísimas gracias. A ti. Por cierto, Mercedes, tú sabes que ha estado ya de baja. Sí, por eso no... Yo creo, tengo que llamarla porque creo que ayer iba al médico y creo que ya le daban el alta. Vale, pues yo había pensado con ella hablar ya para cuando se incorporara. Que yo la vi muy Pues sí, fastidiada. pero ya yo he hablado con ella y ya está, Ya me está examina- bastante Yo mejor, también, vamos. que me lo dedique, te lo dedico también. ya, Porque me llegó el correo de que sigo al... Claro, que se dio de baja. Pero no De baja, he pero ha querido... estado... Sí, yo la ha encontré estado- muy más. Yo la encontré muy más. Pero bueno, yo que he hablado con ella, sí, yo la he notado bastante bien, vamos. Pues ya hablo con vosotros, ya cuando empiece el curso, ya para... Ya hablo con vosotros, ¿vale? Porque ya para lo que queda ya... no la Muchos dolores en la espalda, las piernas, me marco, digo, me la pena por gente Sí, no, pues nada, me y alegro. yo no tengo nada Que la ha encantado, dice, o sea, la gente se va muy contenta. Y yo vengo maravilla. No, es que además ha estado eso, ha estado muy despacito, muy ameno, con bromas por medio, explicando muy bien todo. Ha estado muy bien, a mí también me ha gustado, la verdad que sí, gracias. Pues nada. Que eso, que ya nos vemos, ya hablamos Que- cuando ya yo hablo con Muy bien, ella. muy bien, muy bien. No tenemos De acuerdo. sillas, entonces nos las han traído hoy con la funda, Pedro se me ofreció porque le comenté que eso, que estaba como alumna colaboradora de ella. Sí. Y Pedro me dijo, pues cuando quiera, pues pasa. Pero bueno, ya lo hablo todo Sí, para ver, el año que viene. yo, de todas maneras, bueno, es verdad que el trabajo fin de grado no es algo que vaya a ser ahora. No, ya me cosa, es que me queda allí muchísimo, todavía me queda, aunque soy de alumna de tercero, pero Pero bueno, sí, todavía yo supero la asignatura de Mercedes también y todo. pero la temática sí la tenía seleccionada para trabajar No, fin sí de que no he grado. podido hablar con ella, ya me dijo que no. Y que la hija se casaba. Sí, y sí, todo la hija se eso. casó el 9 de marzo, por ahí.
Y ya ella, después de eso, ya porque ya había tenido un problema de salud antes, en enero. Y se le juntó ese problema de salud con el estrés propio de la boda. Y Yo creo que es asociado con la boda. entonces se la han juntado todas las cosas y al final pues le pasó eso. Pero bueno, afortunadamente ha sido algo Pero bueno, que me gustaría, liviano. lo que hablamos aquel día, me gustaría colaborar con vosotros y si el trabajo de fin de grado algún día lo hago, pues hacerlo con vosotros. Y entonces, bueno, pues si Muy bien. está teniendo buenos resultados. Bueno, políticamente para... Políticamente correcto. Sí, yo no lo conocía Políticamente correcto. desde que no había venido. Venga, gracias a ti. Hasta luego. Además hice la visita guiada con Te voy a poner aquí esta es la cajita tuya, pero teníais creo que un corchito que me han quitado antes de aquí. Para que no se vea. Aquí sí vienen alumnos de práctica del máster. Eso sí, pues, Sí, porque vamos, yo por eso no me he decantado por la verdad que me encontraba y estarlo con máster y disfruta muchísimo también. Vamos, disfruté contigo, Tela, y conversé. perdona de que se nos estaba escapando. Mira. Una copa. Bueno, os dejo. Bueno, gracias a ti por venir. Un vasito. Toma, esto guárdatelo. Mira, ya se lo Esto puedo llevar es, aquí. ¿no? Venga, pues aquí Una dentro. gorrita. Y ahora si queréis dame un paseíto, porque ya como están cerrando, pero si queréis dame un paseíto por abajo por lo menos para que lo veáis así rápido y ya ha venido porque con más tiempo y lo veis como... Nada, a ti, por decir tan pronto que sí, por venir, porque... Que voy a recoger Vale, pues yo le voy a enseñar Sí, tranquila. y ya...